91 cofundó con Rodolfo Santangelo, su amigo de toda la vida, una de las principales consultoras económicas en Argentina, y como nos tiene acostumbrados, hizo una fuerte declaración contestándole al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y sus afirmaciones sobre la flotación del tipo de cambio. Melconian dijo que flotar es porque te vas a una porque no podés flotar porque te vas a una hiperinflación. Con todo esto lo vamos a recibir con un poquito de humor, con una canción que lleva como título Flotar, es de Matita, el Karen Digi Lubid. Vamos a flotar vamos en este ritmo espacial y nos vamos de planeta en planeta. Contigo mi combi está completa. Solo dime y saca una Z. Escapemos de este planeta. Vamos a Marte a conquistarte en este. Muy buenos días, querido Carlos Melconian. Ahí agradamos el oído con esto de el Kraken, yo lo pronuncié mal, y el DJ Lubid de flotar. ¿Por qué flotar? Como le dijiste al ministro Caputo, porque no podés flotar porque te vas a una hiperinflación. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Antes de arrancar, escuchaba un poquito bajito toda la introducción, si pueden subir. Ya mismo lo subimos. Ahí ya creo que se está corrigiendo un poco, está. Mira, pero dale. Bueno, a ver, primero no es una respuesta al ministro, y segundo, yo creo que él coincide, de hecho no flota. Y este es un pensamiento, flotó con Macri, era parte del equipo económico que flotó. Esta fue una discusión que se dio en el seno, yo diría, del candidato Mauricio Macri, porque el presidente Macri, luego, varios días antes de asumir, designó al equipo económico que yo no integraba. Y ahí se tomó la decisión de flotar. Nosotros un poco graficábamos ese tema diciendo cambiariamente y con las retenciones al campo. Se empezó en Harvard y se terminó en Salita Roja, cuando lo aconsejable en una carrera es empezar en Salita Roja y terminar en Harvard, porque se empezó flotando y sin retenciones y se terminó con control de cambio y retenciones, porque la Argentina es un país complicado. Tuvo otros momentos, por ejemplo en 1990 hubo una flotación rara previa al plan de convertibilidad. Entonces, es un camino de llegada la flotación en la Argentina, aún como hay ahora con superávit fiscal, porque siempre la idea fue que hay que tener superávit fiscal. Sí, pero, entre otras cosas, porque la emisión continúa, la emisión, yo diría, benigna y virtuosa, originada en comprar dólares y crédito al sector privado. Pero digamos, aunque haya superávit fiscal, pesos dando vuelta para un país que no tiene práctica y antecedente, y mucho menos reserva, para tener un tipo de cambio flotante, sucio o limpio, falta un montón. Entonces, esos son escenarios sin ningún ancla, que flotar es una locura. Pero yo debo admitir, entre otras cosas, que este gobierno, salvo Chimento, no habla de flotar. Y también sé, porque tenemos muchos años en esto, que la flotación es el esquema cambiario ideal de un fondo monetario, pero de ninguna manera creo que hoy el fondo esté imponiéndole a la Argentina flotar, como sí hizo en algún momento del programa del presidente Macri, que ya se venía flotando riesgosamente, pero como el fondo dueño del circo con 50.000 millones ponía dinero, dijo, bueno, en caso de que el dólar vaya para arriba, déjelo ir. Y solo permitió intervenir muy escasamente por alguna razón fiscal de aquel entonces, porque todavía había déficit fiscal.
Entonces yo la verdad que prolijamente, normalmente, voluntariamente, creo que la chance de flotación ahora es cero. Ni creo que el fondo esté pidiendo o insistiendo, y aunque le guste al presidente o al equipo y demás, no veo ninguna chance de eso ahora. En mi cabeza está total y absolutamente descartado esa chance. No obstante, no está claro lo que viene, que ha generado esta ansiedad. Yo lo defino como ansiedad. Lo que pasa es que tener un régimen cambiario alternativo al ingenioso plan financiero con el que debutó este gobierno el primer semestre del 24, yo creo que se demoró. Se demoró porque era sabido que el ingenioso plan financiero con calendarización de importaciones tenía fin, y el chupetín que apareció en el medio fue comprar dólares del blanqueo, puente, y también se agota. Entonces creo que se demoró, me hubiera gustado que fuera fin de año pasado, se demoró toda esta agenda, continuidad o cómo sigue para adelante, lo que nosotros llamamos el espacio externo, que incluye la discusión sobre el régimen cambiario y sobre los vencimientos con el exterior. La palabra cepo a secas tampoco existe. Por eso yo creo que se va muy rápido en términos de si se devalúa, no se devalúa, si se levanta el cepo, no se levanta el cepo, y eso arma un lío bárbaro. Entonces, a esos líos, además de con instrumentos y con elementos operativos, se los enfrenta con una buena comunicación, no comunicación solo, dije, con buenos instrumentos, con una agenda y con un programa, más comunicación. Y lo que he dicho también en el día de ayer, es que con tanta facilidad para la comunicación que tiene esta administración, todo este evento fondomonetarista y cambiario ha sido mal comunicado. A ver, Carlos, déjame primero hacer un accordatio termini. Flotación es un sinónimo de decir hay un mercado abierto totalmente, quien quiera comprar dólares que compre, quien quiera importar que importe, quien quiera pagar dividendos que pague. Vos decís, eso es imposible en la Argentina actual. Ese fue el error del gobierno de Macri, creer que lo podía hacer, y ese fue el error del Fondo Monetario Internacional. Pues lo habíamos llamado plan picapiedras en aquel momento. El plan picapiedra fue el ejercicio fiscal de pasar de déficit de PBI. Te lo pongo en términos de gasto público. En el pico de Macri y Cristina Fernández teníamos 40 puntos del PBI de gasto público, que había que financiarlo. Eso hoy es 30. Y este gobierno quiere ir a la década del 90, que es 25. Entonces, pescar piedra en aquel momento fue bajar todo eso. Siempre se lo hace licuando eso. No hay ninguna motosierra posible para eso. Ahora déjame seguir para ser didáctico con aquellos que no tienen tu conocimiento económico. Vos lo que decís es que lo que puede haber es una liberación de restricciones en el sistema cambiario, pero nunca una flotación, porque una flotación argentina no estaría en condiciones de hacerlo. Y a ver si te interpreto, Carlos, cuando vos marcabas lo que tu experiencia en el proceso previo a la integración del equipo de Macri. Yo tengo entendido, a ver si entiendo bien, que en realidad Caputo nunca quería la flotación, y de hecho se va de la presidencia del Banco Central porque dice que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario que planteaba la flotación lo había hecho Sturzenegger, y que él no estaba de acuerdo y se va por eso, y que por lo tanto tiendo a creer que Caputo continúa siendo una persona conceptualmente contraria a la flotación libre y absoluta. Y ahí me matás, Jorge, porque a pesar de que somos contemporáneos, y él ha sido cliente de esta consultora, los bancos donde él
participó hasta como número 1, o sea que lo conocemos, pero él no ha sido una persona que transmitía ideas macroeconómicas. Siempre yo lo conocí en su función de banquero, y en el gobierno del presidente Macri, yo creo que le explotaban la mejor beta, que eran sus conocimientos de mercado y demás. Entonces, la verdad que no sé qué tiene cambiariamente en la cabeza, y no voy a inventar. Tampoco lo que está escrito en el libro de Alejandro Werner, lo que acabas de explicar vos, respecto a si uno se va o lo saca. Pero no importa, digamos, no es la esencia de lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que no tengo más remedio que volver a la celebridad de Fideo y Tuco. Vos para dolarizar necesitas Fideo y Tuco, pero para tener tipo de cambio libre también necesitas mucho Fideo y mucho Tuco. Te explico por qué. Porque la idea de que el que tiene tipo de cambio libre y país que tiene tipo de cambio libre y flotante, dicen los libros donde estudiamos, ni te calientes si tenés reserva, porque siempre hay una oferta y una demanda que los libra, es demencial. Eso te lleva a la hiper. Exacto. Demencial. Porque además vos no podés haber bailado un baile en carnavales, creer que estás para Julio Boca en el Colón. Eso no es así. Entonces, la libre flotación es un camino a donde se llega, y se llega con reserva, se llega con intervención sana, se llega con un tema central en la Argentina, que es el tipo de cambio puede subir y bajar, y la suba no te genera inflación, y la baja no te genera ni depresión, ni problema de competitividad. Es decir, son regímenes flexibles, graduados. Eso, por eso te digo, para mí no está ni en mente, salvo que el fondo esté mucho más contundente a que lo que uno imagina y tira eso, porque vos sabés que en ese tema avanzamos a ciegas. Es desde que pero ¿qué piensan aquellos que están desarmando sus carteras de pesos y pasan a dólares? ¿Qué piensan aquellos que están desarmando las carteras de carteras? Supongo que creen que quedarse en pesos, o el famoso carry, que en esta administración nunca me convenció, no da más leche. Digo, en esta administración nunca me convenció, porque el carry, que era una papita fina para hacer plata, era el de Sturzenegger, Duhovne, porque con esas tasas de interés y esa papita fina no te podías equivocar. Acá el carry era una cosa más finita. Nunca entendí el carry acá. O sea que no es más negocio, quiere decir de que están suponiendo que va a haber una devaluación. Digo, para traducirlo... suponer que la diferencia entre estar en dólar y estar en peso no le rinde. Y no justifica el riesgo. Aquí se nos quiere... justifica el riesgo. Carlos, sumar Elizabeth Pejer en la conversación. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Justamente sobre esto, porque vos describías el escenario de la reacción del mercado como con la palabra ansiedad. Digo, ¿hasta qué punto esa ansiedad se puede calmar o se va a multiplicar en los próximos años? En el tema ansiedad, además, que yo se lo endilgo al mercado, tiene también un poco de responsabilidad la administración, porque más allá del buen funcionamiento ingenioso y financiero de la primer parte del 24, había que haber estado en la cancha con una agenda cambiaria antes de ahora. Y el acuerdo con el fondo en su beta de orden de largada para buscar financiamiento también. El pago de los bonos de enero con reservas negativas, sin tener un acuerdo con el fondo, es tanto un acto de responsabilidad como canchereada.
¿Por qué es un acto de responsabilidad? Porque el gobierno y el equipo hizo el esfuerzo por pagarlo. ¿Por qué es una canchereada? Porque con 20.000 millones de dólares de necesidad en el año, vos antes de cerrar el año pasado tenías que tener un plan financiero. Claro. Mira, esto es así, esto es así. Y el plan financiero, la llave original, es el Fondo Monetario. Yo escuché varias veces en este periodo, al fondo no lo necesitamos, no tenemos ningún apuro. Yo digo, no tenemos ningún apuro, ¿para qué hay que llegar a abril? Si vos tenés un plan financiero por enfrentar, entonces no hay que sobrar nunca. Siempre hay que mantener la humildad y apretar los dientes. Yo le escuché al presidente varias veces que van 20 minutos del primer tiempo, bilardismo y que los partidos duran 90. Pero después en la cancha, eso se tiene que ver en el ejercicio de la política económica. Entonces, yo no hablo ex post, digo, el plan ingenioso cambiario se agotaba, pero al ingenio lo siguió otro ingenio, el blanqueo. Nosotros también teníamos un blanqueo preparado en nuestro programa, pero no para usufructuarlo cambiariamente. Era la idea de que el blanqueo lubricara el nivel de actividad. Claro. Acá del blanqueo se descubrió que del blanqueo se da crédito. El crédito va al MULC y en el MULC el Banco Central compra. Entonces, en un mercado cambiario que ya se agotaba en la primer parte del año, se descubrió el puente. ¿Cuál es el puente? Y bueno, que de la mano de los dólares y las obligaciones negociables, el central vuelve a comprar. Entonces los mandriles que decían que había un problema de compra de dólares del Banco Central para la segunda parte del año, están viendo cómo el central compra. Fenómeno. Ahora, los préstamos de Argendólares originados en el blanqueo se agotan. Entonces vos tenés que sacar a la cancha, no la flotación, cómo sigue el régimen. Y el régimen es la oportunidad de discutirlo en un acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque vos abrochás plan financiero, régimen cambiario y cepo. Entonces, no hay que decir, ¿cuándo sale fulano del cepo? Y el cepo, no, mire, primero, yo quiero explicarles qué es el cepo, dice la autoridad monetaria. El cepo es esto, más esto, más esto, más esto, y tiene un orden de prioridad. No es lo mismo levantar el cepo para el que quiere, para el José García que quiere comprar dólares, que pagar dividendos. ¿Por qué? Porque tiene prioridad pagar dividendos. ¿Y dónde va García? A la cola, porque no hay dólares. No hay dólares para Carlos, turismo. El gobierno nunca fue contundente en ese mensaje. Es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Es la contundencia esa. Se anunciaba hasta el 10 de diciembre del 23. ¿Por qué? Porque este es el régimen cambiario. Claro. Y vuelvo a decir lo siguiente, la primer parte fue ingeniosa, pero se agotaba. ¿Por qué? Pues porque me quedo con el cobro de las exportaciones, calendarizo el pago de las importaciones, sumo reserva y armo el blend. El blend es vender dólares para bajar la brecha. Es otro tema que no va más, porque eso salió 15.000 palos verdes. Sí. O sea, lo que el central interviene fuera del blend es una anécdota. Es una anécdota. El grueso de la intervención es el blend. Y lo que vos vendés para bajar la brecha, te lo perdés de reserva. Entonces, el acostumbramiento de estar con reservas negativas que lo inauguró el gobierno anterior. Porque eso ahora estamos acostumbrados. Y en un momento dado en la Argentina eran los encajes de los depósitos en dólares de la gente. Entonces, ¿qué significa reserva negativa? ¿Que está tomando algo? Bueno, aquí estamos desde el 22.
Y este gobierno recibió 11.000 negativos más importaciones impagas, que es una barbaridad como herencia, y lo dio vuelta. Ahora lo dio vuelta, pero no lo pudo aguantar. El primer semestre del año 2024, contundente, donde compran dólares y llevan las reservas de 11.000 negativas positivas, es el primer tiempo de Racing contra Independiente el otro día. Un ritmo, un vértigo que lo metió contra el arco. No te ibas a olvidar de eso, no se te iba a pasar eso. Figura el arquero de Independiente, pero no aguantó el ritmo en el segundo semestre, que es el segundo tiempo. Entonces, eso ya se veía venir. Entonces, cuando el técnico dice, es hora de que haga un cambio para oxigenar Racing, acá que no se malinterprete, sí, hablo de la agenda de la política cambiaria. Entonces digo, bueno, la agenda de la política cambiaria, más los vencimientos del año 2025, buena oportunidad para antes de fin de año tener un acuerdo con el fondo. Un acuerdo con el fondo donde de nuevo los montos involucrados van de la mano de los vencimientos y el fondo presta para autocobrarse. Acá los dos momentos claves del fondo es cuando vos le pagaste y te lo sacás de encima o cuando te mandaron 50 lucas. Ahí hay movimiento de plata de verdad. Claro. Lo otro es una pseudo refinanciación a la fondo. Te presto y me lo devolvés. Carlos. Ahora, lo relevante de ahí es si viene plata para intervenir. Entonces, cuando estamos hablando de si viene plata fresca para intervenir, para levantar el cepo, dice, no existe levantar el cepo. ¿Vos te crees que yo estoy diciendo acá que va a venir plata fresca para que a 1.000 pesos turistee el argentino? ¿Qué va a venir plata fresca para que yo compre dólares? Eso no existe. Ahora, puede venir algún margen para intervenir. Tiene que haber un régimen cambiario que está en discusión. Es decir, las bandas. Nosotros no le encontramos la utilidad en un mercado oficial a las bandas. O sea, Argentina va a seguir con mercados alternativos porque no tiene espalda y reserva como para salir de tener un mercado alternativo al oficial, que puede ser formal o informal. Carlos, aquí quiero hacerte... Son muchas cosas. Aquí quiero hacerte primero una pregunta a Claudio Mardones, que imagino tiene que ver por el DNU, y otra pregunta a Román Yuch, porque me gustaría que se hiciera una metáfora sobre el primer y el segundo tiempo de Independiente y Racing, a ver cómo se puede construir algo que sea entendible para Leo. Empezamos con Claudio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, efectivamente, en este momento... recién está por comenzar el debate en torno al DNU que firmó el presidente respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero uno de los comentarios ayer, después de lo que pasó en la bicameral de trámite legislativo, es precisamente la ausencia del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y la queja que se podía escuchar en distintos senadores de que el ministro de Hacienda comunica mal, de que ayer tuvieron que afrontar una etapa en donde enviaron funcionarios prácticamente mudos, solamente habló uno, pero que muchos no solamente le cuestionan la ausencia al jefe del Palacio de Hacienda en el Congreso de la Nación desde que asumió, sino que cuando habla, y esto proviene de figuras del oficialismo, comunica mal y genera un problema. ¿Usted cree que Luis Toto Caputo efectivamente comunica mal en este momento? Eso es un equilibrio. Primero hay que hablar de la comunicación a secas y después de ir al Congreso y comunicar. Y por supuesto yo voy a mantener lo que yo creo, esto es 100% subjetivo, mi intento de objetividad y profesionalismo para responder esa pregunta. Es más fácil discutir la comunicación a secas, después le meto el Congreso. Ahí está lo bueno, lo más o menos, lo regular, bueno, qué sé yo. Yo creo que uno de mis fuertes era comunicar. Y cuando me tocó trabajar un ratito y volvía de la televisión,
el conglomerado Durán Barba me cagaba pedo. Le hacían una devolución. Me hacían una devolución con la nube de palabras. Claro. Y me cagaban a pedo porque ahí tenías que decir Macri, 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 si no sos poco orgánico. Y no lo digo por ese espacio, lo digo por cualquier espacio. Yo si fuera el líder de un partido político, muchachos, no hace falta que me idolatren. El liderazgo me lo gano yo y tengo autoestima. Pero todos estos tipos que trabajan en la comunicación creen que son Gardel. Entonces, si tenés que decir esto, se trate derecho, por ese, yo lo mandaba a la mierda a todos. Bueno, entonces eso es el primer tema. ¿Dónde hay qué voy a hacer? ¿Voy a calificar al ministro? No, yo de eso no laburo. Ahora déjenme ir al otro, que sí, es importante. Cómo no. Y quiero ser justo de nuevo. Son los gajes del oficio en el mundo eso. Son los gajes porque los parlamentos, para no concentrarme en el parlamento argentino, yo no voy a decir casta para después no poder darme vuelta, porque la política es la política y la política es lo que manda. Después vos tenés bueno político o malo político, pero vos no podés castear y después tener que darte vuelta. Así que yo no voy a tratar de castar a nadie, pero te chicanean, te humillan. Hay veces que lo que menos le importa es el acuerdo. Lo que quieren es llevarte para forrearte. Y eso es lo que debe sentir el ministro. Ahora, se equivoca. ¿Por qué? Porque el juego de la democracia es tener que ir a comerte ese garrón y te defendés gato panza arriba, y bueno, qué sé yo. Pero déjenme ser justo. Déjenme ser justo, porque hay que ir, casi digo, a perder horas a que te boludeen. Pero esas son las reglas de la democracia y de la política. Y si vas al parlamento anglosajón te forrean igual. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, pero son los gajes del oficio. Vos tenés que le importa. Debe haber tres tipos que le importa y debe haber 3 tipos. Y cuando salí de ahí decís, ¿cómo estuve? No, saliste airoso. Che, lo cagaste a fulano cuando te dijo, no, pero viste que el tipo me quiso cagar a mí. Eso, es ese show. Pero son las reglas. ¿Qué vas a hacer? ¿Querés entrar en ese negocio? Sí, bueno, listo. ¿Querés cazar anguila? Sí, te tienen que meter en la zanja. Bueno, ese qué sé yo, ¿qué puedo opinar de ahí? Pero no me digan, no voy a decir, no, el ministro tendría que ir. Sí, ya sabe, porque va a ir, tiene experiencia, fue alguna vez, lo forrean, le gritan, viste, te agarran tipos que decís, a ver, dame tu antecedente, flaco, y uno de esos te quiere apurar, bajo la idea de que fue votado. Es así esta historia, esta es una milonga así. Carlos, ahora, desde su comunicacional, qué sé yo, viste, al final tenés que ver, si le llegó bien, si llegó mal. Hasta hace 15 días eran unos cracks las redes sociales, y ahora sube 2 mangos el dólar y no saben comunicar. ¿Qué quiere que te diga? Yendo al retrato de lo que fue el partido del domingo, a ver, usted bien lo decía, ¿no? Y no desde una... Román Yuch, lo saludo, buen día. Román. ¿Cómo anda? Bien, lo saludo. No me trates de usted, dejate de joder. Bueno, su mirada académica, que me pareció además muy ajustada. Un gran primer tiempo de Racing, que lo transformó a Rodrigo Rey en figura de la cancha. Un segundo en el que entró Cabral en Independiente, y en un fútbol como el de hoy, en el que todos juegan, él piensa, y en el que todos corren, él frena. Y entonces, 2 preguntas que me surgen para la analogía o la idea trasladarla al mundo de la economía, ¿no? La primera, seguramente el primer pecado de Racing fue no tener contundencia, no ser implacable, y entonces uno se pregunta si en el mundo de hoy no tener contundencia, no aplicar en el momento justo no trae estas consecuencias. Y la segunda, en un fútbol argentino como el de hoy, de tanta paridad, se puede jugar bien al fútbol durante un rato, pero ¿cuánto tiempo se puede jugar bien? Si lo llevamos a la economía, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se puede jugar bien con un mismo plan? Bueno, a ver, yo en la primera y en la segunda voy a anotarme jugar bien. En la primera yo te diría
Porque, perdón, no quiero entrar en el terreno y también vamos a estar de acuerdo en esto, que no hay una única manera de jugar bien al fútbol. Claro, por eso. Yo después, ahora vamos a ir a la segunda. En la primera, cuando habla de contundencia, yo me imagino, o sea, cuando patea Sala y ataja Rey, sí. Sala quiere ser contundente, sí. pero Rey tiene un mérito. Es muy parecida a esa jugada al segundo gol que Racing le hace en Avellaneda a Boca, porque patea a Sala, rechaza al arquero de Boca, rebote de Maravilla, esa Maravilla que le queda el rebote. Si sí. vos lo pasás de nuevo, ese de Sala con Rey, le faltó un poquito a Maravilla porque casi copia el gol a Boca. Entonces yo creo que los jugadores salen con el ánimo de contundencia, de la misma manera que cuando sos presidente o ministro también salís con el ánimo de la contundencia. Después, ¿se da o no se da? ¿Se da o no se da? Ese es el primer tema, para no hacerlo muy largo. El segundo tema, yo te voy a cambiar el jugar bien. En una de esas yo debía haberlo dicho así. Muchas veces el jugar bien está muy asociado al esfuerzo físico. Yo ahí quiero encontrar el equilibrio entre jugar bien y el ejercicio físico. Si vos jugás muy bien y no tenés estado físico, uno con estado físico te barre. Y si tenés mucho estado físico y sos un tronco, un tipo que te sabe hacer pasar de largo te baila. Entonces, Argentina, Racing de Costas, es un equipo que ha logrado determinado equilibrio entre jugar bien y el estado físico. Los dos delanteros de Racing son dos tipos que empiezan a marcar cuando saca el arquero rival, y además son contundentes en el gol. Ahora, para eso tienen que tener estado físico. Entonces, yo te voy a cambiar la palabra jugar bien por ese equilibrio. Entonces, me da la impresión, con Boca en Avellaneda puro. Racing con Boca en Avellaneda también jugó un primer tiempo a lo Independiente. Y lo pudo sostener en el segundo tiempo. En el segundo tiempo se vio en la cancha Independiente que no pudo sostener, yo diría, la dinámica. La intensidad del juego. La intensidad, efectivamente. Y vos, si a la intensidad y agregás a Maravilla y a Sala y a Vieto, Iluminado, viste, y a Nardoni y a Martirena, entonces ya ahí estás. Intensidad y tipos que saben lo que quieren con la pelota, y la pichicata de Gustavo Costa atrás. Tenés un comentarista para llevar a la televisión. ¿Se entendió? Jorge, ¿Cuántos son? Saber si Jorge entendió. 50 años de fútbol. Yo le digo, ¿Hay en esa mirada? ¿Cuántos años? Y yo te voy a decir ya, 68 menos 5, hay 63 años de ir a ver a Racing. Claro. Y de pasar muchas más sufridas que alegres, ¿no? Además. Pero como no te olvides que vos tenés que imaginarte, mirá, Racing, Colectividad Armenia y Universidad de Buenos Aires y Zapatería, es explosivo ese cuadrilátero. Explosivo. Entonces nosotros no tenemos sufrir, nosotros miramos para adelante. Yo ya me olvidé de esto. Yo para atrás lo único que sé es que hace 23 años nos sale campeón Independiente. Después no me acuerdo nada. Carlos, yo siempre digo a Román, que yo no sé nada de fútbol, que escuchándolo a él entiendo todo y que ahí hay una explicación. Me acuerdo una frase de Carl Sagan que decía que si uno no podía explicarle a los chicos en un jardín de infantes el Big Bang, el problema no era de los chicos sino era de uno. Y acá tenemos, me parece, el mejor explicador del deporte argentino. Pero vos también no te quedás atrás, así que bueno, cuando quieras dejar de economista, acá Román te lleva de comentarista deportivo. Lo más lindo de todo, Como vemos que te enganchas. Carlos, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Saludo a todos y ha sido un gusto. Gracias. Con ustedes. Chao. Acabamos de hablar con el economista Carlos Melconian. Y nos vamos de planeta en planeta.